En esta ocasión, en este video, no vamos a aprender una palabra. Por lo que, si no quieren ver el video, están en su total libertad. En esta ocasión les quiero platicar, les quiero comentar de algo que me pareció muy interesante que se tiene aquí en mi comunidad. Bueno, no que se tiene, que se cree, porque hace un momento mi abuelita lo mencionó y creo yo que es muy interesante, que no sé qué es lo que pasa, si es cuestión de suerte o es cuestión de coincidencia, pero llega a pasar. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amongacoxe. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra. No es cierto. Hoy no vamos a aprender una nueva palabra en náhuatl, pero sí vamos a aprender un poquito más de mi comunidad, de mi lugar de nacimiento, mi lugar de origen. Y como ya se dieron cuenta, aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, en esta ocasión vamos a platicar, les voy a comentar algo que hace un momento me dijo mi abuelita y creo yo que es muy interesante. Algo que ya hace mucho tiempo yo ya conocía, pero que ahorita me lo volví a recordar, y justamente en estas fechas. No sé cuándo se suba este video, pero el día que lo haga va a ser otro mes. Ahorita les cuento para que no les revuelva. Hoy, para aclarar, hoy, el día de hoy en el que se está grabando este video, es 2 de diciembre, hoy al 2 de diciembre, 2 de enero, pero ¿por qué creen que es importante la fecha en el que está grabando el video? Porque esta no es anécdota, esta como costumbre o creencia que se tiene en mi comunidad va encaminado a ello. En mi comunidad, cada vez que termina un año e inicia uno nuevo, se cree que por cada día del mes de enero es un mes diferente. Es decir, del 1 de enero al 12 de enero sería cada uno de estos días un respectivo mes. Es decir, el 1 de enero sería enero, el 2 sería febrero, el 3 marzo, el 4 abril y así sucesivamente hasta llegar al día 12, que sería el mes de diciembre. Posteriormente, del 12 de enero al 24 de enero es igual los meses, pero al revés. Es decir, el 13 sería diciembre, el 14 noviembre, el 15 octubre y así sucesivamente otra vez hasta llegar a enero, que sería el 24 de enero. Posteriormente, después de ello, aquí sí ya no recuerdo más si les estaría mintiendo, pero ahí ya va, creo que por mediodía, hasta que se cumplan otra vez los 12 meses. Posteriormente se termina eso, se va por hora, así hasta que se cumplan 12 otra vez y así sucesivamente hasta que termina el mes de enero. Y si ustedes hacen las cuentas, da exactamente todo el mes de enero se cubre con esta creencia que se tiene. Pero ¿qué es lo interesante de esta creencia que se tiene? Que se cree que cada día del mes de enero corresponde a un mes de todo el año, por lo que en enero sería la primera y se supondría que pasaría el clima de ese mes. El 2 sería de febrero, el 3 de marzo, el 4 de abril y así sucesivamente. El clima de todo ese día sería muy similar al de ese mes, por lo que aquí está lo interesante, que hoy 2 de febrero el día amaneció bien. Posteriormente pasaron las horas y empezó a hacer un montón de viento, un buen de viento. Posteriormente empezó a llover, por lo que aquí yo creo que sí es muy interesante. Les digo, es una creencia que se tiene desde hace muchos años. Mis abuelitos también se la dijeron, sus papás y sus papás y así sucesivamente. Es una creencia que se va pasando de generación tras generación. Pero aquí está lo interesante, que no sé qué es lo que pase, si es coincidencia o yo me estoy sugestionando, pero sí llega a pasar esa creencia, que conforme van pasando los días son muy similares a la estación del año del mes. Ahorita me sorprendió porque fue lo que pasó, y como ya sabemos, el mes de febrero se caracteriza porque hace mucho viento. Puede estar soleado, después con viento y después puede estar lloviendo. Por eso es que le llaman febrero loco. Y
marzo otro poco, por lo que vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana. Y si por ahí también ustedes ven este video, vean qué es lo que pasa. Digo, no es que me crean, no es que creamos todo lo que se dice, pero es muy curioso. Es la verdad, yo creo que digo que es muy curioso todo esto que llega a pasar en estas fechas. Me llamó mucho la atención esta creencia que se tiene de cada vez que inicia un nuevo año. Recuerden, estamos grabando desde nuestra comunidad, desde la región de Puebla, en donde les compartimos cómo se vive, qué cosas tenemos, qué vegetación, qué animales, qué plantas, qué cosas se hacen en mi comunidad. Si les gusta este tipo de videos, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. En esta ocasión no aprendimos una nueva palabra, pero esa creencia que se tiene, creo yo que es quizás certera, de mucha coincidencia, pero creo yo que es muy interesante. Por ahí, si ustedes también lo creen, pues ahí se los dejo a su criterio. Todo lo que se crea, lo que se piense, es respetable. Respetamos lo que las demás personas creen, lo que nosotros creemos, y pues creo yo que esa es la finalidad de todo esto, ¿verdad? Hay que respetar todo lo que se cree. Si por ahí pasa algo, si por ahí hay alguien que está controlando todo esto, pues no sabemos, pero nuestros antepasados son los que sabían más. Recuerden que si les gusta este video, compártanlo con todos sus conocidos, familia, amigos, todas las personas que ustedes quieran, para que conozcan esta chula y hermosa lengua, así como un poco de mi comunidad y quizá de esta creencia también, ¿verdad? Que es una creencia de esta región. No sé si por ahí en otras regiones también sea similar. Si es así, y si nos están viendo de otro lado, pues háganoslo saber si también se cree en esto o se tiene otra creencia similar. Ya saben lo que tienen que hacer: suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, también en Instagram y en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo. Somos Mexicame, Among Us.